Gálatas 1, 6 al 10. Leo: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos y susténtanos. Danos la gracia necesaria para poder estar atentos a tu palabra. Danos un corazón quieto y permítanos adorarte teniendo nuestra mente y corazón centrados en ti. Enséñanos, Señor, a caminar delante de ti. Guíanos por tu Espíritu, oh Dios. Santifícanos en tu verdad. En los méritos de Cristo, haz que tu palabra sea, Señor, colocada en nuestro corazón de forma permanente e indeleble. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, estamos viendo el evangelio abandonado y pervertido es maldición. Ese es el título del mensaje. Y hemos estado viendo que la idea que Pablo está tratando de darnos en estos versículos es que el evangelio de Cristo puede ser abandonado. El evangelio de Cristo puede ser abandonado. Puede llegar a ser pervertido e intercambiado. Quienes promueven esto, este evangelio abandonado, este evangelio cambiándolo y pervirtiéndolo, ellos se convierten en maldición y no son siervos de Cristo. No serían y no son siervos de Cristo. Y hemos estado viendo cómo Pablo señala que en su primer viaje misionero, porque esta carta es después del primer viaje misionero de Pablo, a esa gran región de Galacia, donde había varias iglesias, a esa región donde Pablo predicó por primera vez la palabra, ellos comenzaron, después que Pablo predicó y se tuvo que ir de allí, comenzaron a abandonar el evangelio, porque se introdujeron a esa región falsos maestros que estaban tratando simplemente de que esa región y esas personas que habían recibido el evangelio lo dejaran y volvieran a las doctrinas y enseñanzas judaizantes. ¿Qué es eso de una doctrina judaizante? Bueno, son aquellas doctrinas que procuraban preservar las enseñanzas de Moisés, procuraban que los hombres guardaran la ley de Moisés, a pesar de que ya el Salvador, el Mesías, había venido. Esas doctrinas donde guardar días, guardar lunas, esas doctrinas donde ellos debían de abstenerse de comer cosas, esas doctrinas en las que tenían que circuncidarse para ser parte del pueblo del pacto. Todo eso, estos judaizantes procuraban que las iglesias que ahora no habían recibido a Cristo y que eran gentiles, porque eso es importante subrayarlo, estas personas eran gentiles,
no habían nacido en el judaísmo. Y precisamente los judaizantes llegaban a estas iglesias y le decían: ustedes conocen a Cristo, qué bendición, pero le falta la circuncisión. Le falta cumplir la ley de Moisés. Le falta esto, aquello, lo otro. Y de esa manera trataban de atar la conciencia de los hombres a obras muertas, introduciendo, por lo tanto, al evangelio de la sola fe en Cristo, de la sola gracia de Dios, de solo el amor de Cristo y la obra de Cristo, de solo la fe, de solo la gloria de Dios. Ellos introducían entonces las obras de los hombres, introducían los rituales de los hombres. Por eso Pablo escribe esta carta que estamos leyendo nosotros aquí. Y Pablo, sorprendido de que él apenas ha salido de Galacia, ya los galos, los hermanos de Galacia, se estaban alejando del evangelio. Pablo se sorprende, por eso vemos en el versículo número 6 de Gálatas 1. Me maravillo. Eso no es una sorpresa agradable. Él está expresando se está expresando de forma negativa, triste. Me maravillo que tan pronto hayáis abandonado el que os llamó. Y veíamos en el mensaje anterior que ellos, al abandonar el evangelio, estaban haciendo algo muy serio. Estaban abandonando a nuestro Dios y Padre. Porque fue el Padre que envió a su Hijo. Fue su plan el que ellos recibieron, los hermanos de Galacia. Y al ellos abandonar el evangelio, estaban abandonando al que envió el evangelio, a Dios el Padre. Pero también abandonaban la gracia del Señor Jesucristo. Dice el versículo 6, que os llamó por la gracia de Cristo. Otra cosa que estaban abandonando era el perdón de sus pecados. Era haber recibido el perdón por solamente la fe. Para ahora decir, no, ahora yo también soy salvo por las obras de la ley, por mis méritos personales, por lo que yo hago, por cumplir la ley de Moisés. Hermanos, Pablo está molesto. Pablo está triste por estos hermanos y tratando de rescatar a esos hermanos del error, de la mentira, de falsos maestros. Pablo le escribe esta carta y nos quedamos hasta ahí en el mensaje anterior. Ahora pasemos al punto número 2, los versículos 7 al 10. El versículo 7 les dice que ese evangelio que están cambiando, o mejor dicho, esas enseñanzas que están introduciendo, no es el evangelio de Cristo. No es el evangelio de Cristo. Eso que están introduciendo, añadiéndolo al evangelio, lo nuevo no es el evangelio de Cristo. Es una añadidura que torcerá, que dañará el evangelio. Todo lo que se añade a la fe en Cristo, todo lo que se añade al sacrificio de Cristo, a la muerte de Cristo, pervierte esa obra, daña esa obra. Y Pablo lo está diciendo, versículo 7, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. No es que hay dos evangelios. No es que el evangelio de los más santos y de los menos santos. No, es un solo evangelio, una sola fe, un solo Señor, un solo Salvador. Lo que quieren introducir falsas enseñanzas para dañar y pervertir la verdad. Pablo expresa que en realidad no hay otro evangelio. No hay otro plan del Padre para salvación. No hay otro Salvador que esté fuera de Jesucristo. Por eso Pablo les dice que no existe otro medio de salvación.
No hay otro evangelio. No hay otra verdad. ¿Y por qué en el versículo 6 habla de otro evangelio? Porque él quiere resaltar que aquello que le ofrecían no era el evangelio puro de Dios, la sana doctrina de Dios, sino una perversión, que era algo muy diferente a lo que él, Pablo, les había presentado. En el versículo 7 nos dice que esto que les presentaban a ellos no era ningún evangelio. Lo que realmente está sucediendo es que hay personas que están mostrando algo dañado y pervertido, tergiversando la verdad e insistiendo en que ahora los hombres gentiles, porque vuelvo y recapitulo, les recuerdo otra vez, esta gente son casi 100% gentiles, a lo que Pablo está escribiendo. No conocían nada posiblemente de Moisés, ni nada de la ley de Moisés, ni nada de guardar días, ni nada de eso. Entonces, el introducir esto, además del evangelio, era dañar lo que ya Pablo había sembrado. Insistir en que se circuncidaran, en que guardaran las leyes judaicas, en que profesaran apoyarse en otras cosas que no fueran la palabra de Cristo, eso era contaminar el evangelio. Pero ¿sabe qué? Algunos de ellos se apoyaban en otros apóstoles. Aparentemente eran maestros que venían de parte de algún apóstol, o por lo menos conocía algún apóstol. Pablo tuvo que mostrar que estos hombres son falibles, que se equivocan. Y que cualquier hombre, cualquiera, que pervertiera lo que Cristo dijera, no importa quién fuera, era un mentiroso y era anatema para Dios y para su pueblo. Si un judaizante, si un judío llegaba a Galacia y decía, yo soy amigo de Pedro, yo soy amigo de Judas, el hermano del Señor, yo soy amigo de Juan, el apóstol Juan. Si ese gran amigo del apóstol venía a enseñar algo que Cristo no enseñó, sea mentiroso, es un mentiroso, sea anatema, es un falso maestro. Eso es lo que Pablo nos está señalando. ¿Y qué hacía este evangelio pervertido en las iglesias? ¿Qué estaba logrando este evangelio o estas enseñanzas falsas con un posible apoyo de los apóstoles? No porque los apóstoles lo enseñaran, sino porque esa gente venían aparentemente con una supuesta identidad cercana a los apóstoles. Esa gente estaba logrando inquietar al pueblo de Dios. Versículo 7. Y dice, solo que hay algunos que os perturban. Miren qué estaba logrando ese evangelio, o mejor dicho, esas falsas enseñanzas. Estaban perturbando al pueblo de Dios, enloqueciendo al pueblo de Dios, revolviendo, agitando, porque aparentemente Pablo no les había dado un mensaje completo. Parece que a Pablo se le olvidó algo, porque ahora llegaron estos maestros y quieren enseñar algo nuevo, diferente. Quieren decirles que ahora por la ley se puede llegar a la justicia de Cristo, corrompiendo así la palabra, trastornando la sana doctrina, las prácticas piadosas de ser santos, introduciendo a la iglesia formas judaizantes que en nada añadían a la guerra contra el pecado. Queridos hermanos, quiero que vean esa idea sola. Cuando una falsa enseñanza se mete en la iglesia, pervierte, corrompe, perturba al pueblo del Señor. Perturba al pueblo del Señor. Por eso Pablo estaba con ojo visor. ¿Y qué hizo Pablo? Inmediatamente escribió a la iglesia. No.
Eso no fue lo que el Señor enseñó. Eso no fue lo que el Señor enseñó. Amados hermanos, ¿cuántas iglesias comenzaron así? Empezaron bien, predicando la palabra. Y luego quitaron a sus siervos para, como he dicho, quitaron la enseñanza de la palabra para comenzar a inventar cosas originales. Ahora me soñé. Ahora el concilio fulanito de tal nos mandó a hacer tal cosa en la iglesia. ¿Alguien se ha preguntado si eso es lo que enseña la palabra? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿A alguien le interesa si eso es la voluntad de Cristo? A muchos no le interesa. Lo único que le interesa a algunos es estar bien con el grupo, con su grupo, estar bien con las mujeres, estar bien con los hombres. Eso es lo que le interesa. Amados hermanos, dice Pablo aquí que lo único que logran no es hacer bien. Lo que logran es enloquecer a la iglesia del Señor con falsas enseñanzas. De esta manera pervierten, dice la parte C del versículo 7, pervierten el evangelio de Cristo. Pervierten, por favor, esa pelotita. Estoy luchando por mantenerme concentrado. Pervierten el evangelio de Cristo. No solamente que turban a la iglesia, dañan el evangelio. Dañan la palabra del Señor. Ya no era por pura gracia, no. Ahora también se incluía el esfuerzo personal. Ahora se incluía que si el hermano ayunaba más que otros, ya ese hermano tenía más posición espiritual. Ahora se incluía que si cualquier hermano en la iglesia tuvo un sueño, todos los demás tienen que callarse y escuchar a ese. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde enseña eso la Biblia? Ellos introducían a la iglesia falsas enseñanzas. Deseaban instalar las obras de la ley en un lugar de preeminencia. Deseaban instalar para que todo el mundo viviera por ellas, corrompiendo así el cristianismo. Trastornaban la sana doctrina. Las prácticas piadosas eran trastornadas, dañadas. Y se introducían formas en la iglesia que no ayudaban en nada a la palabra de Dios, que no ayudaban en nada al pueblo de Dios y que corrompía la Biblia, las Escrituras. Hermanos amados, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Nosotros tenemos que tener debemos tener cuidado con las personas que vamos a ir a ver o que recibimos en nuestras casas. Usted sabe la cantidad de gente que anda por ahí enseñando falsas doctrinas y que van a su casa y le tocan. Y usted lo deja entrar en su casa para que le enseñen a usted la palabra de Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? Que una persona que no conoce el evangelio, que lo que está promoviendo el error, usted lo reciba para enloquecer su casa y para terminar destruyendo su fe en Cristo Jesús. Eso fue lo que pasó en Galacia. Recibieron esos falsos maestros y terminaron enloquecidos, turbados y con un evangelio que ellos no sabían lo que era. No sabían lo que era verdad del error. ¿Y qué hace este evangelio pervertido? O esas enseñanzas pervertidas en la iglesia. Para la iglesia, esas enseñanzas son una maldición. Todo aquel, amado hermano, que predica algo que no está en la palabra de Dios o que no puede sustentar con la palabra de Dios, es maldición para el pueblo de Dios y aún para el mundo. Es maldición. Versículo 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Óigalo bien. Si un ángel baja del cielo
y le dice a usted que la fe ahora es por otra persona, ese ángel sea anatema. Y la palabra anatema es sea maldición, sea maldito. Más un hombre, si Pedro, si Juan, si el mismo apóstol Pablo decía algo que Cristo no decía, sea anatema, sea maldito. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Hombres, mujeres que se paran en púlpito a enseñar lo que Dios nos ha enseñado, son malditos, son maldición, hacen maldición al pueblo de Dios. Trae maldición. Si se predica un evangelio que sea paralelo, que no es el evangelio de Cristo, aunque sea yo mismo o un ángel, y esto lo dice de forma hipotética, no es que sea real. Es decir, él lo está diciendo si tal vez pudiera suceder. Eso es un caso que no ha ocurrido. Esa persona, aunque sea el mismo, no puede ser recibida. Debe ser señalada. Según la carta de Pablo, los judaizantes llegaron a utilizar la autoridad apostólica, la autoridad de Pedro, de Jacobo, la autoridad de esos grandes apóstoles. Aparentemente, algunos estudiosos de esta carta dicen que muy posiblemente la gente que llegaron allí, llegaron diciendo, mira, de parte de Pedro, mira, que de parte de Juan, mira. Es decir, como que un apóstol les había dado a ellos algún tipo de influencia o de lugar para enseñar lo que estaban enseñando. Pues Pablo le dice, mire, aunque sea el mismo Pedro, aunque sea yo mismo, sea maldición. Aunque sea un ángel del cielo. Si usted escucha una voz que le dice, no, no es Cristo la salvación, sea maldición esa voz. Eso no proviene de Dios. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí, queridos hermanos. Todo lo que vaya en contra del Evangelio de Dios no puede ser recibido ni apoyado por nosotros. Es una maldición. Sea Dios veraz, dice las Escrituras, y todo hombre mentiroso. Romanos 3, versículo 4. Dios es el único veraz, porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. Pero los hombres yerran, se equivocan. Los ángeles yerran. Todos deben de sujetarse al Evangelio de Cristo. Todos. Por eso, amado hermano, cuidemos nuestras familias, nuestros hijos, porque hay muchos evangelios dañados y torcidos que aparecen por la televisión, por las emisoras, y usted lo ve, que promueven ¿qué? Todo menos a Cristo y a ese crucificado. Génesis, siéntese. Promueven todo menos a Cristo. Se promueven ellos, su ministerio, su negocio, y usted lo ve boyando en dinero, boyando a todos los niveles. Si predica un evangelio diferente, sea anatema. Y en el versículo 9 nos dice Pablo, como hemos dicho antes, también repito ahora, si algunos anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Y aparentemente Pablo ya les había enseñado a ellos. Pablo ya les había enseñado a ellos. Vienen enemigos que van a traer falsas enseñanzas. Y amados hermanos, comúnmente, mire, la iglesia puede ser atacada, perseguida y continúa creciendo. ¿Cuándo la iglesia puede comenzar a estancarse? Cuando se filtran falsos maestros y perturban la iglesia con falsas enseñanzas. Ahí inmediatamente se detiene la obra de Dios. Mire, la iglesia puede ser perseguida,
puede ser martirizada, muerta, y la iglesia sigue avanzando, predicando la palabra y creciendo. Pero si a esa iglesia se introducen falsos maestros, falsas enseñanzas, la obra de Dios se detiene. Por lo menos hasta el momento en que esas falsas enseñanzas sean sacadas o señaladas. Eso es lo que está sucediendo en el día de hoy, amados hermanos. Observen lo que está sucediendo en el mundo entero. Iglesias que están divididas desde el corazón mismo de ellas. El pastor, los miembros han olvidado que su deber es hacer discípulos para la gloria de Dios, para que se arrepienta de su pecado, preparar al pueblo de Dios para el reino de los cielos. No, aquí ya no se está haciendo eso. La iglesia el día de hoy, lo que tenemos hombres y mujeres tratando de lucrarse, hacerse ricos de la iglesia, no predican la palabra y engañan al mundo con su mentira. Amados hermanos, ya está sucediendo. Ese evangelio de la prosperidad es una gran mentira. Ese evangelio de la prosperidad es una gran mentira. Pero escuché bien, oye, ¿cómo se llama? Evangelio. Es decir, que han utilizado el nombre que usa las Escrituras y le han añadido un error de la prosperidad. De ahí, por esa causa, todo el que es pobre en esa iglesia es porque tiene algún pecado o está pasando porque no es fiel al Señor. Ser pobre en ese evangelio, el pobre no tiene esperanza. Si usted es pobre y vive en esas iglesias, mejor váyase. Bueno, yo le recomendaría a todos que se fueran a todos. A todos les recomendaría dejaran la iglesia vacía. Y a su pastor, o mejor dicho, a ese falso maestro, que se vayan. Porque ese hombre es maldición para el pueblo de Dios. Y lo que enseña es maldición. Mira que Pablo tuvo que escribir en aquellos tiempos, después de su primer viaje, y faltaban otros, escribirle a esta iglesia, porque ya habían evangelios falsos, supuestamente evangelios, y no eran nada. Amados hermanos, la sentencia del apóstol es esta: sea anatema, sea maldición. La petición es que la maldición divina del juicio de Dios caiga sobre ellos. Eso es lo que Pablo está pidiendo. Que el juicio de Dios caiga sobre los impíos que están en la iglesia predicando un falso evangelio. Eso es lo que Dios está pidiendo, eso es lo que Pablo está pidiendo. Pablo no está teniendo un mero deseo aquí, sino una invocación efectiva. El apóstol, como el representante plenamente autorizado de Cristo, pide que Dios maldiga a los tales. Si los Gálatas terminaban desechando el evangelio por algo falso, terminarían recibiendo el castigo y el juicio de Dios. Por eso Pablo ve el gran peligro, amados hermanos. Usted conoce una persona que está metida en esa iglesia. Esa persona está en peligro. Porque ¿a dónde lo van a guiar esos falsos maestros? Esos lobos vestidos de oveja o de pastores. ¿A dónde lo va a guiar todo ese grito y algarabía y alabanza y aleluya, aleluya? Y nada de la palabra de Dios. ¿A dónde los va a guiar? A la condenación. A la condenación es que los va a guiar. Queridos hermanos, Pablo lo tenía bien claro. Si los Gálatas terminaban desechando el evangelio de Cristo para ir corriendo detrás de esas falsas enseñanzas, todos, cada uno de ellos sería arrastrado y dejarían a Cristo por el error y la mentira. Queridos hermanos, nosotros tenemos que tener claridad de eso y guardar nuestras vidas, pero también predicar a aquellos
que están metidos en esas sinagogas de Satanás, que se llaman, al día de hoy, iglesias evangélicas. Y si eso está sucediendo en las iglesias evangélicas, ¿qué esperar de esas sectas que andan por ahí? ¿Qué esperar de esas sectas que tienen de los mormones? ¿Qué esperar de los adventistas, los testigos? ¿Qué esperar de toda esa gente? De los católicos, ¿qué esperar? Si la falsa enseñanza ahí está, aprobada y legalizada por ellos. Hermanos, nos estamos acercando, estamos en tiempos difíciles. Tiempos en los que la iglesia va a ser turbada, pero no por cualquier cosa. A veces uno teme mucho. No, que va a venir una gran persecución. Y tememos, no, que va a venir una gran aflicción. Va a llegar fuego del cielo. No, no, no. El gran peligro para la iglesia es que se infiltren en la iglesia falsos maestros y tuerzan el camino de la verdad. Ese es el gran peligro de la iglesia. Que dejemos de predicar la Biblia para predicar lo que yo me soñé hoy. O lo que se soñó la hermana fulana. O el niño. Que yo deje de predicar las escrituras y que el pueblo de Dios deje de predicar las escrituras y vivir las escrituras para poner a niños a cantar aquí delante. No, no fue a eso que Dios nos llamó. No fue a eso que Dios nos llamó, amados hermanos. Por eso es que la iglesia debe de conocer a su Dios. Para que conociendo a su Dios, le adore de acuerdo al principio que Él nos reguló. Porque Él nos reguló aún la adoración. Pero mis hermanos, pero estando Cristo allí, había un desorden. Estando Dios dando su palabra, había un desorden. Tuvo Cristo que sacar a un grupo de gente del templo. Porque los fariseos habían dado permiso a que hubiera gente vendiendo y cambiando moneda, vendiendo animales y cambiando moneda dentro del templo. Usted dirá, no, porque en estos días, en aquellos días también, Cristo tuvo que sacarlo, tirarle las mesas de las monedas al piso. Sálganse de aquí. ¿Cómo ustedes convierten la casa de Dios, una casa de oración, en un mercado? Lo que son algunas iglesias. Mercados. Y sus pastores son los primeros mercaderes. Son los primeros mercaderes. Por eso Pablo escribe a estas iglesias amonestándola. ¡Wow! Me sorprende que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó Dios y de la gracia de Cristo. Me sorprende. Es una amonestación a esos pastores de esas iglesias, una amonestación a esos diáconos de esas iglesias y a esa iglesia, a cada hombre y mujer de allí. Una amonestación fuerte. Y los que están enseñando allí son unos malditos y deben de recibir la maldición de Dios por turbar la palabra de Cristo y por turbar al pueblo de Dios. Hermano, Pablo no está diciendo cualquier cosa aquí. Está clamando por el puro juicio de Dios sobre los que hacen tales cosas. Y les va a llegar porque a su tiempo el impío rebala. Les va a llegar. Versículo 10. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Pablo hace esa pregunta. Les hace esa pregunta porque muchos de esos hombres que estaban yendo allí a cambiar el evangelio estaban buscando su buen nombre en la iglesia, reconocimiento en la iglesia. Este falso evangelio tiene una última consecuencia y el apóstol lo expresa sobre su propia persona.
Si yo procurara agradar a los hombres y no a Dios, no sería un siervo de Cristo. Pablo procura utilizar su ejemplo para hacerles comprender, para persuadirles. Todo siervo que predica algo diferente está tratando de granjearse, de buscarse su propio nombre. Todo aquel que viene con una originalidad, algo nuevo. Miren bien, esto nunca nadie lo ha dicho. Ese quiere el aplauso de los hombres. Ese quiere que lo aplaudan, quiere llamar la atención sobre él. Porque lo que nosotros tenemos que predicar es lo que Cristo mandó que predicáramos. Lo que nosotros tenemos que testificar es lo que Cristo mandó, amados hermanos. No lo que a mí se me ocurra, ni lo que le agrada a los hermanos. Ay, vamos a estar hablando todo el año de la familia, porque los hermanos quieren que hablemos de la familia. Usted no ve que hay ministerios que se llaman Ministerio de Restauración Familiar. Eso es lo único que hacen. Restaurar la familia. ¿De dónde sacan eso de las Escrituras? ¿Dónde la iglesia tiene como fin, objetivo final, restauración familiar? ¿Qué es eso? Es un invento de los falsos maestros para alcanzar buen nombre. Aquí tengo mucha familia siguiéndome. Todos ellos están dañados y mal y yo los voy a arreglar. Eso es lo que ellos quieren decir. Amados hermanos, buscan su propia gloria. El hombre desea la gloria, pero si es Cristo, pero si ellos se encuentran en Cristo un medio para alcanzar esa gloria, lo van a usar y lo tratan de usar. Por eso usan el nombre de Cristo. Agarran el nombre de Cristo. Para eso mismo. La gloria no es de Dios, sino la de ellos. Ya no es la salvación de las almas lo central. Ya no es la gloria de Dios en la iglesia lo central. No, ahora no es eso. Es la actividad del momento. Por eso usted ve que cuando hay un concierto, no hay ni culto en la iglesia. Hay un concierto para recaudar fondos para la emisora, para el tal ministerio, para la familia, para los niños huérfanos, para todo. Un concierto. Hay que recolectar dinero. Y ni el domingo se congregan. Bueno, comúnmente lo hacen el domingo. Qué triste que tomen el día del Señor para algo que Dios no ha pedido. Amados hermanos, ¿qué está sucediendo en la iglesia de hoy? ¿Por qué quieren reinventar la iglesia? Y es eso, a eso se le llama una reingeniería. Y eso es un término que se utiliza mucho en la mercadotecnia, en la administración de empresas. Y quieren reinventar la iglesia, hacerla más atractiva para los jóvenes, hacerla más atractiva para las mujeres, más atractiva para los hombres, más atractiva para el mundo. Hay que restaurar el mundo y su cultura. ¿Dónde dice la Biblia? Id y haced discípulos a todas las culturas. ¿Dónde dice la Biblia que hay que restaurar las culturas? A las personas. Las naciones tienen que reconocer quién es Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo que Dios manda en su palabra. Queridos hermanos, todo hombre que tuerce, mezcle, quite, añada algo al evangelio, ha dejado de ser un siervo de Cristo para constituirse en un siervo de los hombres. Ya tú eres un siervo, pero de los hombres, no de Cristo. Se ha hecho esto para complacer a los hombres. Ahora eres un esclavo de los deseos de los hombres y tendrás que buscar hasta que te mueras la aprobación de los hombres. Porque si usted empezó por un lado, va a tener que terminar. Porque si el centro de su ministerio es la familia, es los niños, es los jóvenes, óigame, usted va a tener que brincar mucho y saltar mucho, hacer muchas actividades, porque este mundo es muy cambiante.
Usted entra a esas páginas de internet, a esas redes sociales, y es cambiante, un video nuevo, una foto nueva, algo diferente, algo esto, aquello. Y cuando ya tú te cansaste un día, otro toma tu lugar. Y es peleando por el primer lugar de cómo obtener like, obtener me gusta. El puñito así, ¿verdad? Eso es lo que están persiguiendo. El aplauso de los hombres. El aplauso de los hombres. Por eso se atreven a cambiar lo que Dios dice por lo que los hombres quieren oír. Por lo que los hombres quieren oír. Y a esto quieren obligar a la iglesia de Cristo a someterse al servicio de los hombres, a buscar su aprobación en cómo visten, cómo actúan. Miren a las mujeres. Mira por ahí, mira por las mujeres. ¿Cómo andan las mujeres? Miren a las mujeres cómo andan en esos conciertos, en esas actividades, en las iglesias, cómo andan. Un desorden. Minifalda, enseñándolo todo. ¿Por qué? Porque hay que agradar a los hombres. Cuando hablo de los hombres no me refiero a los varones, me refiero a todos. La mujer tiene que sentirse agradada. No me ataquen las mujeres con eso. Que se visten como ellas quieran. No me ataquen los hombres con eso de ser fieles. No, que sean como ellos quieren. Porque así como va a un lado, va del otro, ¿verdad? No me ataquen los jóvenes. Déjalo que ellos sean libres. Es más, la adoración debe ser dirigida a los jóvenes que se sientan a gusto en la iglesia. Entonces el pastor se convierte en un payaso y yo tengo que hacer la persona más agradable del mundo y decir todos los chistes agradables para que ellos y todos se rían. Me encanta ese pastor. No menciona la palabra pecado, no dice nada de nada, no se mete con nadie. Me encanta ese pastor. Y Pablo dice, sea maldito ese hombre, sea anatema, que no es fiel a la palabra, que no es fiel a Cristo, que no se somete a la voluntad de Dios, que no honra a Dios en la predicación de su palabra, que no establece el orden de Dios para la iglesia. Sea maldición él y lo que le sigan. Hermano, yo no puedo imaginarme buscándome a mí el juicio de Dios para mí, para mi casa. Y muchos hombres lo buscan. No me puedo imaginar tener tanto temor de lo que los hombres piensen y olvidarme de lo que Dios piensa. Pero muchos ya están en ese carril y terminarán tristemente lejos del Evangelio. O por lo menos siendo un obstáculo para el Evangelio, para que otros crean en el Evangelio. Queridos hermanos, con esto quiero concluir. Un falso evangelio sacude al pueblo de Dios. En nuestros días, falsos maestros se levantan en medio del pueblo de Dios, produciendo maldición, produciendo turbación, produciendo mal, produciendo que el mundo deje de ver la iglesia como su luz y su sal. Y qué triste que hombres de Dios, hombres maduros, con muchos años en el Evangelio, han dejado la predicación fiel de la palabra. La han dejado para irse detrás de las masas, para buscar los conciertos, conferencias y todo tipo de actividad que les dé un buen apellido, un buen nombre, o por lo menos que le llene el bolsillo. ¡Qué vergüenza! Pero de eso está lleno hoy la iglesia. Y Dios llama a su pueblo a arrepentirse y apartarse de los tales.
Cristo no puede ser sustituido. El servicio de Dios no puede ser sustituido. Y amados hermanos, en esto nosotros tenemos que velar. Vemos la necesidad imperante del apóstol al escribirnos. Debemos de velar y orar para que Dios traiga un arrepentimiento a su propia iglesia. Hermanos, miren el ejemplo de las Escrituras. Miren cómo Jerusalén fue devastada 2 veces. Con Babilonia y luego en el Imperio Romano. El templo fue quemado como unas 3 veces. 2 o 3 veces, ahora no recuerdo bien. ¿Y por qué? Porque el Evangelio fue dejado. La palabra fue dejada. El juicio de Dios vino sobre su pueblo mismo. Que el Señor nos conceda poder perseverar en su palabra, ser fieles a Él, amados hermanos. Porque cuando Él envíe juicio, ese juicio va a empezar por su propia casa, la casa de Dios. Eso es lo que dice Pedro en sus cartas. Y si el juicio empieza por la casa de Dios, ¿dónde aparecerá el impío que está en el mundo? Si la luz ha dejado de alumbrar, si la sal se ha dañado, no está salando, ¿qué sucederá con este mundo, amados hermanos? Oh, que nos esperan muchos otros juicios. Esta pandemia no es nada. No es nada comparada con el diluvio. Esta pandemia no es nada comparada con otras pandemias. Los juicios que vendrán, posiblemente vendrán por el pecado del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, aunque somos pequeños, aunque somos pocos la iglesia del Señor, mantengámonos fieles al Señor. Mantengámonos firmes en la esperanza que Dios nos ha dado. Mantengámonos firmes y fieles al Señor hasta que Él venga o hasta que nosotros partamos de aquí. Mantengámonos firmes. Porque el Señor así espera que su iglesia haga. Así Él se lo ordenó. Joven, amigo que estás escuchándome y que no conoces a Cristo. El juicio de Dios ya está en medio nuestro. Y tú has probado algo del juicio con estas pandemias o con esta pandemia. Tú has visto cómo tu escuela ya está cerrada. Has visto cómo has dejado de salir durante más de 6 meses. Si eso es simplemente con un simple virus, imagina que Dios derramara más juicio sobre esta nación y sobre todas. Este juicio no ha sido solamente sobre Honduras, sobre República Dominicana, sobre Estados Unidos. Es el mundo entero. ¿Es eso coincidencia? Yo no creo que sea coincidencia. Abre tu ojo y cree en el Evangelio y arrepiéntete. Abre tu oído y cree en el Evangelio y arrepiéntete. Porque hay tantos falsos evangelios predicándose que tú puedes llegar a una iglesia y nunca escuchar que la salvación es solamente por la fe en Cristo. O puedes llegar a una iglesia y escuchar a Cristo y luego escuchar al hombre también. Y que tú puedes ser salvo por tu sacrificio y esfuerzo personal. Que Dios abra tu oído a esta palabra que hoy estás oyendo. Porque solamente Cristo puede salvar. Solamente Cristo perdona pecados. Solamente Cristo tiene misericordia de todo hombre pecador. Que Dios nos ayude y nos conceda poder perseverar en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos implorarte que tú nos ayudes y dirijas. Derrama tu Espíritu sobre nosotros y danos la gracia necesaria, Señor, para perseverar en tu temor. Guíanos por tu Espíritu, Señor, y rogamos, presérvanos en el Evangelio, en aquel de sana doctrina, el cual tú has dado
por medio de Cristo, para salvación de los hombres y para gloria de tu nombre. En Jesús te lo imploramos. Amén.